Paf. La anterior clase hemos terminado describiendo o visualizando qué es un microcontrolador como hardware, y son estos chips que pueden ser pequeños, un poco más grandes y un poco más grandes, ¿ya? Así tienen diferentes tamaños. Acá vemos uno mediano más o menos que tiene muchos pines. Y esto va dentro de un producto, ¿ya? Dentro de un dron, dentro de, como, no sé si lo tengo acá abierto. Eh, Habíamos visto que cuando habíamos estudiado el dron en detalle, hemos visto que dentro del dron físicamente está acá este microcontrolador. ¿Ya? Entonces eso se conecta, fabricamos una PCB para que todas las conexiones eléctricas se unan a este microcontrolador. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a recibir? Si tenemos el microcontrolador, el cual no está en un producto, sino lo metemos en un board y tenemos lo siguiente, se lo llama de varias maneras: Development Kit, Development Board, carta de desarrollo. ¿Ok? Es una placa la cual nos va a permitir interactuar con este bicho de acá que es el microcontrolador. ¿Ya? Tac, 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 tac. Ahora, ¿para qué se utiliza esto de acá? Para poder conectarnos a esto de acá. ¿Y en qué contexto? En el contexto de un producto, nosotros colocamos esto directamente en la placa que vamos a desarrollar del dron, del mouse, de lo que sea. Entonces, esta cosa de acá, ¿para qué la utiliza? Se utiliza en general. ¿Para qué la estamos utilizando ahora? ¿Por qué están recibiendo ese kit? Eh, y cuál es el objetivo de recibir ese kit? ¿En qué contexto se utiliza esto? ¿Quién me puede responder? Es sentido común, es análisis, es razonamiento. Mauricio. Para que tenga o sea, una comunicación con agentes externos, con el hardware. Ya, esto puede tener comunicación con agentes externos cuando lo hacen un producto. Ahora, esto de acá en especial, ¿cuándo lo utilizas? Lo vamos a utilizar nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vas a utilizar esto, Mauricio? ¿Para qué vas a utilizar? ¿Por qué no te damos esto directamente? Digamos, si no te damos esto para poder comunicarnos, pero ¿qué es lo que estás haciendo a través de este curso? Estás, Para, o sea, realizar los programas y para que los programas sean desarrollados en alguna conexión. ya, mucho más simple. Es para, lo que busco como respuesta, es para que aprendas. Es para todo lo que sería eh, el contexto pedagógico, todo lo que sería para aprender a desarrollar sistemas embebidos. Entonces, para aprender, para esa etapa de aprendizaje, existen estos development boards. ¿Ok? Y hay un contexto más que está fuera de la universidad. En la industria hay un momento en el que también se pasan por estas placas. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Es sentido común. Es simplemente analizar, sentido común. ¿Qué creen? Mientras anoto la participación de Mauricio. Mauricio. Ok. Daniela, en una industria, antes de colocar este chip y fabricar un PCB específico a tu dron y colocarlo acá en el PCB específico de tu dron, hay un momento en el que los ingenieros van a primero utilizar esto. ¿En qué etapa crees? Por ahí para el
para probar cuál van a necesitar para el proceso. Ya, para probar o porque, ¿qué cosa? ¿Por qué necesitan probar? Pues yo me imagino que necesitan hacer un previo testeo, ¿no? Exacto. Entonces, Para lo que van a realizar. entonces se ponen a hacer, los ingenieros empiezan a trabajar, empiezan a razonar, empiezan a hacer una lista de requerimientos de la aplicación y con esos requerimientos luego pasan a ¿qué? A hacer una lista de candidatos de microcontroladores. ¿Sí o no, Daniel? Es lógico, ¿verdad? Y con Sí, esta lista de microcontroladores ven cuál se adapta mejor o cuáles se adaptan mejor. Dicen, este y este parecen buena opción. Y de esa parte teórica van a tomar la decisión. No, ¿verdad? Van a agarrar algunos candidatos y van a hacer tests, pruebas, como dijiste, y toda esa etapa tiene un nombre específico que es la etapa de prototipado. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Daniela. Entonces, estas cartas de desarrollo de Development Boards se utilizan en dos contextos. En la etapa de prototipado, ¿ok? Utilización en la industria durante el prototipado, durante los tests, antes de cuando se empieza a hacer el desarrollo de un producto, y en las universidades para el aprendizaje de todo esto, de sistemas embebidos, para los ingenieros que luego vayan y trabajen en esta parte, digamos. ¿Ya? Ok. Vayan abriendo, por favor, Perusal, perdón, Neo, su computadora o en su celular. Vamos a utilizar en unos minutos. Tac. Ya. Ok. Les recuerdo la estructura de la programación, ¿no? Que hemos hablado la anterior vez. Acá nosotros estamos programando en nuestras computadoras, ¿ya? Vamos a programar en una interfase que se llama Kyle, ¿ya? Esa programación en nuestras computadoras va a pasar una etapa, una cadena de etapas que lo va a cambiar de C a asamblador, luego a lenguaje objeto y luego lenguaje binario, como ya hemos dicho, ¿no ve? Y esto, digamos, va a entrar por acá a nuestro development board. Ya toda esta cosa verde es el development board. Van a entrar los ceros y unos. Ya va a entrar los ceros y unos. Y dentro del development board está acá el microcontrolador, lo que está en rojo. El microcontrolador. ¿Ok? Estos ceros y unos no podemos simplemente colocarlos directamente en la memoria que está dentro del microcontrolador. Alguien tiene que colocarlos. Nuestra computadora no sabe hacer ese trabajo. ¿Ok? Nuestra computadora va a lanzar ceros y unos, ya bien formateados, y acá va a haber un elemento que ya lo hemos citado la anterior vez también, que es el programador, ya, y debugger, el cual va a agarrar este paquete y va a poder ejecutar y colocarlo acá adentro. ¿Ok? Es necesario este bicho de acá. La computadora no sabe hacer el trabajo que este tiene que hacer para poder colocarlo acá adentro. Aparte de estos dos bloques, va a haber un bloque el cual se encarga de manejar todo lo que es la alimentación de todo el development board. En cualquier device, cuando ustedes hagan su proyecto de grado, siempre van a
ver este bloque de acá. Siempre hay un bloque que se dedica a manejar toda la parte de Power Management del sistema, ¿ya? Y puede haber hardware extra para diferentes tareas. Veamos específicamente en este microcontrolador, que no estoy seguro, es un TI, pero debe ser un TI MSP 430 o 32, ¿ya? Uno de los dos, no estoy seguro. Y podemos distinguir esos bloques, ¿no? Vemos que acá tenemos nuestro microcontrolador, el MSP 430, 432, ¿ya? Y vemos este bloque de acá, el cual es el que va a programar o hacer debugger del microcontrolador. Vamos a conectar nuestra computadora por USB. Acá vemos la entrada USB. Y el paquete de ceros y unos que metamos acá, esta cosa va a saber manejar, va a saber procesar para luego meterlo a la memoria que debe estar internamente, un bloque interno dentro del microcontrolador. ¿Ya? ¿Qué es un debugger? Lo he citado la anterior vez, pero ya lo han visto en programación para que vayan notando participación. ¿Qué es debugger o qué es hacer debugging? Carlos. Buen día, Inges. Bueno, el debugger sirve para hacer las pruebas para saber si el sistema funciona. Exacto. Cuando hacemos debugging, nosotros vamos a programar, ¿verdad? Vamos a tener nuestras líneas de código que vamos a meter toda la línea de código dentro de acá, ¿no? Y hacer debugging, ¿qué significa? Pues hacer tests. Decir, solamente hacemos correr la primera línea y ver cómo se ejecuta el sistema. Si la primera línea es encender una LED, entonces comprobar que hemos encendido una LED, ¿no? Luego ejecutamos la segunda línea, línea por línea o bloque por bloque. Y la segunda LED es, no sé, tal vez manejar un motor y ver si el motor se rota a la velocidad que queramos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el programador es el que va a colocar todo el código acá adentro para que se ejecute como producto, como sistema. Y el debugger es en el momento cuando queremos hacer tests y comprobar que todo está en orden, ¿no? Entonces, siempre utilizamos en la etapa de prototipado de hacer pruebas. Carlos Bellotto. Y acá tenemos toda esta parte que es la parte de Power Management, ¿no? Ahora, este bicho que es el que va a meter el código a producto final o el que va a ser el debugger cuando hagamos tests, también es un microcontrolador. Esto también es un microcontrolador. Es otro, otra familia, otra categoría de microcontrolador, que ¿cuál es la función de este microcontrolador? Pues poder ser programador y debugger del microcontrolador que nos interesa. ¿Ok? O sea, el programa de debugger también es otro microcontrolador. ¿Qué otros elementos podemos ver acá? ¿Ya? Estos pines sirven son pines en los cuales nosotros podemos conectarnos acá. Digamos, si yo me conecto acá con un cable, por acá debe haber un circuito y me puedo conectar a esta pata del microcontrolador. Entonces, para conectarnos externamente o con cables más grandes a todas estas conexiones, ¿ya? Todas estas familias de pines. Luego, ¿qué más se encuentra? Muchas veces en estas cartas de desarrollo se encuentran lo que serían botones, ¿ya? Acá hay un botón. ¿Para qué sirve ese botón? Pues es un botón que viene para hacer tests, ¿no? O para utilizarlo. Nosotros podemos colocar botones externos. Por acá.
¿Qué más podemos ver? O acá tal vez me muestra bien. ¿Dónde está la LED? La LED. Están acá. También acá vemos unas LEDs. ¿Para qué sirven estas LEDs? Pueden ser igual para hacer pruebas, para utilizar LEDs sin necesitar de conectar otras, o también nos indican el comportamiento de esta cosa. Nos puede estar indicando que tal vez hay un problema que no está funcionando bien o que hay algún problema, ¿no? Puede tener diferentes funciones. Déjenme ver. Esto no lo podemos poner. Ok, acá hay también algo importante, es que existe un... Ay, aquí lo tapa, pero bueno. Creo que es este de acá, sí. Acá también en casi todos los microcontroladores existe un cristal, ¿ya? Un cristal de quartz. Generalmente, todo microcontrolador se ejecuta gracias a un reloj. Hay un reloj que está cambiando de estado, ¿ok? Y esa cadencia nos indica cada cuánto se ejecuta un ciclo un ciclo donde el microcontrolador está operando. Entonces, acá, esto de acá es un ciclo, este tiempo, ¿ok? Y así se va repitiendo, acá tenemos otro ciclo, acá tenemos otro ciclo, etc. ¿Quién da esa cadencia de los ciclos? Y al mismo tiempo es la velocidad con la que se ejecutan las instrucciones, porque mientras más cortos son los ciclos, más rápido es el microcontrolador. Es un clock, ¿ya? Es un clock. Todo microcontrolador tiene un clock interno. Entonces acá hay un bloque aparte y tiene su clock interno, ¿ya? Pero muchas veces, en ciertos contextos, se necesita otro clock externo porque necesitamos ir a mayores velocidades o de manera más precisa. Y es ahí donde utilizamos lo que son cristales de quartz. Entonces, cuando necesitemos ir de manera más rápida o de manera más precisa, porque este clock interno es un poco impreciso, entonces para la mayoría de las aplicaciones esto es suficiente, pero para otras aplicaciones necesitamos más precisión, necesitamos un quartz. O para cuando necesitemos ir más rápido. ¿Ya? Eso, ¿dónde podemos anotar? Si no, lo tenemos acá. Vamos a ver en detalle cuando veamos clocks. Pero ya podemos decir, esto es un quartz, cristal de quartz, el cual es un clock y mejor, más performance que clock interno. Y el clock interno, vamos a ver, que se llama DCO, cuando veamos esto en detalle. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de lo que, a nivel global, lo que es la carta de desarrollo? Ok. Creo que no hay nada más relevante. Tac, tac. Tac, 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 tac. Lo que quería decir acá es lo siguiente. Entonces,
cuando queremos utilizar nuestra carta de desarrollo, ¿ok? Vamos a hacerla de dos maneras. Uno ya sea conectándonos a través del USB, ¿ok? Y utilizar el bloque de Power Management. Entonces, el USB, nuestra computadora, alimenta en electricidad a todo el sistema. El Power Management luego distribuye de manera correcta. ¿Ok? O simplemente podemos conectarnos a través de una fuente externa y todo esto de acá, digamos, no lo utilizaríamos. Programamos, digamos, metemos nuestro programa acá en el microcontrolador y por algún lugar que nos indique el datasheet de la carta, nos vamos a conectar. Vamos a conectar acá una batería externa o una fuente de poder externa que va a alimentar a nuestro microcontrolador. ¿Ya? Entonces ya sea mediante el USB, utilizar el Power Management del programador y demás, o simplemente anulamos esto. Seguramente hay un jumper que hay que activar o desactivar y y alimentamos de manera externa. ¿Ya? Entonces hay esa posibilidad para utilizar estas cartas de desarrollo. Esto es lo que vendría a ser el pinout, ¿ya? Y esto es lo que vamos a utilizar bastante. ¿Qué es el pinout? Es un mapeo el cual nos indica cómo acceder a los diferentes bloques internos del microcontrolador, ¿ya? Cada pin, cada patita del microcontrolador puede servir para diferentes cosas. Eso igual es algo que vamos a ver mucho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos para qué funciona cada pin? Lo primero que vemos en el pinout, este pinout lo encontramos en la documentación y vamos a encontrar lo siguiente. Vámonos con un ejemplo, a ver que nos diga bastante. Tac, este de acá, a ver cuál tiene dos. A ver, este de acá tiene dos. Vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos estas salidas donde nos vamos a conectar a través de cables. ¿Ya? Estas cosas que estoy haciendo en amarillo vendrían a ser estas salidas de acá. ¿Ya? Estas salidas de acá, tac, etc. Y me fijo que yo necesito conectarme o quisiera conectarme al P46. ¿Ok? Y el pinout y la documentación también más compleja me dice que cuando yo me conecte al P46, internamente voy a poder conectarme ya sea a un analógico o ya sea a un GPIO. Vamos a entender bien que es un GPIO, que es un analógico después. ¿Ya? Otro ejemplo, digamos, si quisiera conectarme, acá hay más posibilidades, a una salida SPI, que es para comunicar con un sensor. Pues acá vemos que tenemos una salida SPI, ¿ok? Y me tengo que conectar ya sea al pin 1.6, al puerto 1, pin 7 o al puerto 1, pin 6. ¿Ok? Es que acá la mayoría, tac, 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 este de acá. Si yo me conecto al puerto 2.5, tengo la posibilidad de conectarme ya sea a un timer A02, que vamos a entender bien qué significa eso, o ya sea a un PWM, o ya sea a un GPIO, que son entradas, salidas digitales, ceros y unos, digamos. Este PWM es para manejar
motores, como vamos a ver después, ¿ya? Entonces puedo conectarme a un timer, puedo conectarme a un motor o puedo conectarme a un GPIO. Tengo las tres posibilidades. ¿Cuándo es que en qué momento voy a decidir a cuál me voy a conectar? Pues cuando programemos el microcontrolador. Cuando hagamos la programación, en algún momento vamos a decir, voy a utilizar este y de este me quiero conectar al timer o me quiero conectar al PWM para manejar motores. ¿Ok? Entonces, tienen que visualizar eso de lo que sería el pinout. Tenemos el microcontrolador, tenemos un pin, el cual puede ser que esté conectado a diferentes bloques dentro del microcontrolador, a un PWM, a un GPIO o a un timer. ¿A cuál me voy a conectar? Pues por programación le voy a decir a cuál. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es algo importante, es algo que puede ir en los exámenes, lo que es un pinout. Ya. Listo, entonces con esta parte terminamos lo que sería Development Board. Tenemos el Development Board, tenemos el microcontrolador, ¿ya? Esto de acá, si no me equivoco, es un, déjenme verificar si es un núcleo L4R5ZIP. R4R5ZIP. R4R5, L4R5. L4R5ZIP. Ya. Esto de acá es el nombre del Development Board. Adentro tenemos el microcontrolador. El nombre del microcontrolador es un STM32L4R5ZI. Entonces, esto de acá, hago un zoom, el microcontrolador o procesador tiene este nombre. Y cuando yo hago un zoom dentro del microcontrolador, hemos visto que en el microcontrolador hay un cerebro, hay un CPU, ¿ok? Y hay otros bloques. ¿Quién se recuerda cómo se llaman los otros bloques? Levante la mano. Siempre tenemos, ¿qué tiene de particular el microcontrolador? Tiene el cerebro y tiene otros bloques. ¿Y esos otros bloques qué son? Mauricio. Eran el ALU, register, controladores, el book. Eso está dentro del CPU, todo lo que has mencionado. Fuera del CPU, que tiene un microcontrolador, Ah, la RAM, el timer. tiene memoria, están las memorias, que acá, déjenme ver dónde está. Timers, connectivity. Bueno, acá está. Acá tenemos la RAM, que son las memorias. Y tiene lo que dijiste, Mauricio, hay timers, hay un convertidor digital, análogo digital, El clock. hay clocks, hay GPIOs y todos esos se llaman periféricas, ¿ya? Entonces, fuera del cerebro tenemos lo que sería el GPIO, tenemos lo que sería un ADC, tenemos lo que serían los timers, ¿ok? Y todos esos son periféricas, ¿ok?
Esto ya tienen que visualizar, ¿ya? Y luego, ahora esto es nuevo. Cuando yo veo dentro del CPU, bueno, ni tan nuevo, habíamos dicho algo y ahorita me lo hemos hecho recuerdo. Dentro del CPU, ¿qué es lo que hay? Hay registros, hay el ALU, ¿ok? Y otras cosas más. Lo que quiero introducir es que el CPU tiene una manera de pensar. O sea, el CPU es el cerebro. ¿Cómo piensa este cerebro? Es lo que llamamos arquitectura. La manera de pensar o de procesar, de ejecutar instrucciones. La manera de ejecutar instrucciones es lo que llamamos arquitectura. No sé si podríamos usar una analogía de idioma, que es como un idioma, ¿ya? No es tanto eso, pero podemos verlo de esa manera, ¿ya? A ver, un poquito tendría que ver. Digamos, una persona que habla chino o una persona que habla inglés, en la manera de comunicar implícitamente está implicado cómo analiza, cómo piensa, ¿ok? Los que hablan dos idiomas o más, tal vez me entienden un poco. Cuando uno es fluido en un idioma, la manera de pensar es un poco diferente, ¿ya? Entonces, esta arquitectura es, vendría a ser eso para el CPU. Y esta arquitectura, en este caso, es un ARM P7M. Preguntas. Anotaré a Mauricio. Mauricio. Entonces, esta es la estructura. Fíjense. Tenemos el board. Tiene este nombre. Dentro del board hay un microcontrolador, que en este caso es un STM32L4R5ZIT6PU. Es un poco más detallado de lo que les he dicho. Dentro de este microcontrolador, el cerebro es esto de acá, CPU, es un anotado. Este cerebro, donde anotamos, mi computador. Ya, acá, un ratito, procesador. Acá cometí un error. Un ratito. Acá. Esto es un procesador o CPU. El microcontrolador es este STM32L4L5. Es esto de acá. Dentro del microcontrolador hemos visto que hay el CPU, que está en verde, y es un ARM Cortex M4. ¿Ya? Y dentro de este CPU existe varios bloques, register, ALU, y la manera en que ejecuta, que piensa este CPU es la arquitectura, y la arquitectura es un ARM V7-E. ¿Ya? El CPU es un ARM Cortex M4F y la arquitectura, como piensa este CPU, es un ARM V7M. Ahora, ¿cómo encontramos toda esa información? De la siguiente manera. Déjenme. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza acá? Ok. ¿Cuánto tiempo vamos? Sí, esto haremos y pausa. Tenemos el nombre de mi pantalla, sí, ¿verdad? Ok. Tenemos el nombre del board, que es esto de acá. Pues googleamos. ¿A cuál entramos en preferencia? Al del fabricante. No, siempre el fabricante
es el oficial, ¿ya? Entonces, como principal, vamos al de fabricante, Una vez que, ¿cómo puedo esto de acá bajarlo? Si no, acá lo pondremos. Una vez que entro acá, me lleva acá, ¿ok? Y acá me da el overview del Development Board. Ojo, de esto de acá, no necesariamente el microcontrolador, ¿ok? Muchas informaciones, detalles, el núcleo 144, el comienzo del núcleo, del nombre, que es 144, hace referencia a que es una placa grande. Luego tenemos la familia de núcleo 64, que es una placa más pequeña. Y luego tenemos la referencia de núcleo 32, que es aún más pequeña. Entonces, esa primera parte, núcleo 144, es el tamaño de la placa. Entonces, a esta placa puedo meterle varios microcontroladores. Puede venir el que tenemos, o puede venir otro, ¿no? Entonces, es una estructura bastante organizada, pero también bastante compleja porque hay muchas variantes, ¿no? Y acá vemos un descriptivo de qué variantes puede haber y cuáles son las características, ¿no? Vemos que los amarillos son los que tienen modalidades de ahorro de energía. Vemos que los celestes, que vemos acá, los celestes, son los que te pueden hacer cálculos de high performance, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, simplemente en el descriptivo, ¿qué es lo que leemos? Este M32 104 on board with supports Arduino STSTIO. Acá me está diciendo qué microcontrolador utiliza. Entonces, este es el que utiliza. De acá saco el nombre del microcontrolador que yo ya les he dado. ¿Qué es lo que hago? Pues googleo esto de acá. Googleamos L4R5, este M32 L4R5ZI, que es el microcontrolador, ¿ok? Y voy a la página del fabricante y me va a llevar algo de este estilo. Estoy ahora en otro lugar. Antes estaba en el board. El board me da el nombre del microcontrolador. Una vez que tengo el nombre del controlador, ahora puedo... ¿Qué me aparece esta cosa? Ok. Ahora puedo ver en detalle el microcontrolador, que es este de acá. Un ratito. Tac, 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 tac. Y acá ya me da el nombre del CPU. Me dice Ultra Low Power with un ARM Cortex M4. Acá me está diciendo cuál es el cerebro de este microcontrolador. ¿Ya? Acá me da algunos detalles. ¿Dónde voy a ver la información total? En el datasheet. Entonces, acá, bajo el datasheet, me va a dar el siguiente documento que tiene 300 páginas. Y son 300 páginas que no solamente es del L4R5, sino también de otras familias. L4R7, L4R9. Está algo en conjunto. ¿Ok? Entonces seguramente hay información particular que hay que saber distinguir. Entonces, en la primera página que resume todo, ya nos dice cuál es el core, ¿ya? El CPU también se llama, muchas veces se llama core. Es un ARM 32 bits Cortex M4. Ese es el nombre. ¿Ok? Entonces, así estoy encontrando yo los nombres y los elementos. Acá quisiera mostrar algo también. Tac, tac, tac. Digamos, acá vemos instrucción, descriptivo. Acá vemos functional overview. ¿Ya? Entonces, cuando vamos acá, ya podemos ver en más detalle de qué se trata este procesador. ¿Ok? Última generación ARM, etcétera, etcétera. Nos dice que es 32 bits RISC. Eso vamos a entender hoy al final de la clase o la siguiente semana, etcétera, etcétera. Algo que quiero ahora aprovechar, fíjense. Acá, un ratito, tac, tac, tac. Ya. Ok. Entonces, en la descripción vemos varios elementos, fíjense.
En la descripción me dice que tiene 4 I2Cs. Vamos a entender que son los I2Cs. 3 SPI son salidas para hablar en I2C o en SPI, que son lenguajes. ¿Ok? Tiene un CAN, tiene una salida USB, OTG, etcétera, etcétera. Lo que sí quisiera ver es esto de acá. En un momento llegamos a este bloque de acá. ¿Ya? Esto es un diagrama de bloques parecido a lo que hemos visto la anterior vez, pero acá está mucho más complejo. Este microcontrolador es más complejo que lo que les habíamos dado en clases. Acá ya podemos distinguir elementos que hemos citado en la anterior clase. Empezamos distinguiendo ¿ven lo que rayo? Sí, en verde. ¿Me confirman, por favor? Sí, eso es. Ya. Lo que distinguimos para empezar es el CPU, el core. Acá vemos que este es el cerebro, es un Cortex M4. ¿Ok? La anterior clase habíamos visto algunos bloques. Habíamos visto entradas y salidas digitales. Todo eso es GPIOs. Acá vemos control color, el bloque de los GPIOs. Un momentito. Que son periféricas. Luego, ¿qué más vemos? Vemos acá un módulo que se encarga del Power Management. ¿Ok? A ver, acá sin movernos, acá vemos la memoria flash, la memoria SRAM. Todos estos comunican entre sí gracias a unos buses. Y acá vemos todo esto de acá, digamos. Toda esta parte, toda esta parte, todas estas conexiones es las autopistas, ya las calles, las autopistas que permiten comunicar todos con el CPU y algunos elementos entre sí. ¿Ya? Bueno, lo borraré nomás. ¿Dónde está? Tac, 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 tac. Anotar. Borrar todos los dibujos. Ahora sí, para poder bajar más. Y acá vemos otras cosas. En esta parte vemos los timers. En esta parte vemos los bloques SPI, los bloques UART, que nos permite comunicar con sensores o microcontroladores. Los I2Cs. Acá vemos más timers, etcétera, etcétera. Entonces, parecido a lo que hemos visto la anterior vez, en un microcontrolador más simple, y ahora vemos más complejo. Entonces, anoten esas cosas ya en una lista porque van a hacer este trabajo a continuación. Anoten la siguiente lista. CPU, timer, bloque UART, bloque SPI, bloque ADC, bloque memoria. ¿Qué más hemos visto? Eso sobre todos. Todos estos son periféricas y memorias. ¿Qué más? ¿Qué más? I2C anotado. I2C. Ya. Entonces van a hacer ustedes una búsqueda. De la misma manera que yo he marcado esto es esto, entonces todos ustedes tienen que marcar, indicar cuál es cuál, ¿ya? Tal vez no de todos, pero sí por lo menos 2, 4, 6, 7, por lo menos de 5, ¿ya? Acá vemos el reloj, por ejemplo. Eso también es algo interesante. Ok. Entonces, esto de acá es el bloque del microcontrolador. Tac, 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 tac. Nos habíamos quedado
en que hemos encontrado el nombre del core de este microcontrolador, que es un ARM Cortex M4. Ahora quiero saber qué hay dentro de este ARM Cortex M4. Pues googleo Cortex M4 y me va a llevar a otro sitio oficial, que es Developer ARM. Estoy saliendo del fabricante STM, ¿ya? Ahorita voy a explicar por qué. El fabricante STM fabrica el microcontrolador, ¿verdad? Y tiene su cerebro, el core, que es un Cortex M4. Y él lo fabrica, pero el que lo diseña es otro. El que tiene la receta del cerebro, del core, es ARM. Ellos no fabrican, pero sí desarrollan. Ellos dicen, ok, tengo esto, hacen los planos. Y ellos compran los derechos. STM, TI y otros compran los derechos a lo que ellos han diseñado y los implementan en sus microcontroladores. ¿Ok? Entonces entro acá y me va a llevar acá, ¿ok? ARM Cortex M4, a esta imagen que les he mostrado. Y acá adentro vemos cuál es la arquitectura. Y la arquitectura, como les había dicho, es la manera de pensar que tiene este cerebro. Repito, ARM Developer no fabrica estos cerebros. Los fabrican los fabricantes de microcontroladores, que sería STM Electronics, Texas Instruments, NXP, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Arduino, etcétera, ¿ya? Porque no, Arduino es el development board. Si no me equivoco, es un ARB, creo, es los que utilizan los Arduinos. Vamos a ahorita ver eso. Ellos desarrollan, ellos venden la receta a los fabricantes de microcontroladores. Y esto de acá, ¿qué forma de pensar tiene? Una ARMv7, que es la arquitectura. ¿Que había algo más? Creo que no. Entonces, de esa manera que yo he desglosado, tienen que desglosar ustedes. ¿Ok? Fíjense, voy a desglosar algo más. Tengo un Galaxy S6 y quiero saber todo el mismo desglose. Googleo Galaxy S6 y veo que el Galaxy no tiene un microcontrolador, tiene un SoC. Este SoC es un Exynos 7, un Exynos 7420. Googleo qué es un Exynos 7420, qué hay dentro de un Exynos 7420. Pues googleamos y vemos que dentro del Exynos 7420 existe una arquitectura ARMv8A. Déjenme ver algo. Tac, 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 tac. Mira, acá he saltado un dato, he saltado un paso. El SoC es un Exynos 7420. Y este SoC tiene un cerebro. ¿Qué cerebro tiene? Tiene un ARM Cortex A57. Y si yo busco qué arquitectura tiene el ARM Cortex A57, fíjense, se dan cuenta, ARM también desarrolla esto, le vende la receta a Exynos para que lo mete en su SoC. Si yo googleo y me voy a la familia de ARM, a la página de ARM, seguramente me va a salir esta instrucción. La arquitectura que tiene este Exynos 7420, que tiene la ARM, es una ARMv8A. ¿Ya? Entonces voy a escribir eso acá. Tac, tac, tac. Entonces, tenemos como bloque superior un celular que es un Galaxy S6. Este Galaxy tiene un microcontrolador, no. Tiene un SoC que hemos encontrado que es un Exynos. Déjenme ver un ratito. Era un Exynos 7420. Este SoC dentro tiene un
core, ¿ya? Un procesador, un core, que es un ARM Cortex A57, ARM A57. Si yo googleo en la página de ARM, ¿cuál es las especificaciones del ARM Cortex A57? Vamos a encontrar que utiliza una manera de pensar, una arquitectura, que es un ARM V8A. Un ARM V8A. ¿Ok? Ahora sí, esa es la manera de desglosar, digamos, un sistema, lo mismo que hemos hecho con nuestra carta de desarrollo. Ahora sí, hagamos una pausa. Y a la vuelta, vamos a hacer una pequeña pausa. Tengan abierto Neo y para hacer la actividad de la clase de hoy.